Bueno, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Marcelo? Bien, bien. Acá son las 2 de la tarde y tenemos un día de sol espléndido. ¿Vos? Acá está lloviznando, hace un frío bárbaro y son las 5 de la tarde. A ver, empecemos de nuevo. Yo estoy en Villa María. ¿Vos dónde estás? Estoy en Escocia, en el Reino Unido. Ah, bárbaro. Bien, lo sabíamos. Simplemente es un gas como para empezar la entrevista. Fernando Porchioni es un villamariense que está en Glasgow, Escocia, la capital de Escocia, en lo que es la Conferencia del Medio Ambiente, ¿sí? En la COP 16 o 19, no me acuerdo bien. 26. 26, había un 6 en el medio. Es La- el punto de reunión de todos los países que están preocupados en lograr un acuerdo para cuidar el medio ambiente. Fer, explícanos vos más bien de qué se trata. Bueno, el problema que tenemos acá es que estamos destruyendo el medio ambiente, ¿sí? Y estamos provocando un fenómeno que seguro lo escucharon mucho, que se llama cambio climático, ¿sí? Que no es lo mismo que calentamiento global, son dos cosas diferentes. Lo que estamos haciendo nosotros cuando contaminamos mucho es provocando un calentamiento global. O sea, estamos haciendo que la Tierra se caliente cada vez más. Y eso, a su vez, provoca cambios en el clima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden pasar cosas raras como que haga frío cuando antes hacía calor, que haya mucha lluvia en poco tiempo, ¿sí? Que en un día llueva muchísimo y nos inundemos, o que tengamos semanas y semanas, meses y hasta años sin que llueva, o que también haya momentos del verano, ¿sí? Porque pasa también, donde haya semanas y semanas donde tengamos olas de calor, mucho, mucho, mucho calor. Esas noches en que no podemos dormir y que durante el día está insoportable el sol, bueno, eso es el cambio climático. Fernando, muchos años atrás, tal vez cuando vos eras chico, ya habíamos empezado a escuchar esto del cambio climático, del calentamiento global. Me acuerdo yo de haberlo escuchado muchos años atrás. Y nos parecía algo lejano, algo que tal vez lo fueran a padecer nuestros hijos o nuestros nietos, pero ya llegó. Está acá y vino para quedarse. Desgraciadamente, nosotros vamos a vivir en primera persona, los más peques, por mala suerte, van a vivir de lleno, nosotros vamos a vivir el comienzo de esto, pero los más peques lo van a vivir con mucha intensidad lo que es el cambio climático, que mucha gente tanto tiempo dudó, inclusive cuando yo estudiaba, mucha gente dudaba que esto existía y bueno, ahora llegó y todavía hay gente que cree que no existe, pero llegó, está acá y vino para quedarse, por mala suerte, ¿no? Porque no tiene que ser algo lindo esto, no tiene que ser algo que nos alegre. Fernando, la cumbre empezó, está transitando el final de su segunda semana prácticamente. Hoy es en Argentina, jueves 11 de noviembre. Esto ya lleva prácticamente 15 días. ¿Qué se discutió? ¿Se llegó a algunos acuerdos sobre el cuidado del medio ambiente? Los países centrales o los principales países, digo, ¿se van a acomodar a las sugerencias que le hacen los científicos? Y nosotros los científicos hace años que le decimos qué tienen que hacer. El problema es que hay muchos intereses que no quieren que eso pase, mucho dinero que no quiere que ese cambio suceda, ¿sí? Hay algunos acuerdos interesantes, como muchas naciones que se comprometieron a dejar de talar árboles para el 2030, otros que se comprometieron a dejar de usar, a dejar de darle subsidios para que cueste más barata la nafta y el gasoil y empezar a cambiar a energías limpias como la electricidad, ¿sí? Hay algunos acuerdos, pero
La verdad que hoy el discurso de apertura del presidente fue: señores, tenemos que acelerar todo porque mañana se termina esto, tenemos que llegar a algo contundente, ¿no? Hay, hay algunos acuerdos como los que te conté que son interesantes, pero bueno, el camino mayor todavía falta de transitar, así que estas últimas horas se viven con mucha intensidad acá adentro. Bien, vos decías que el presidente de la cumbre apuraba un poco a los representantes de los distintos países para que se resolvieran cuestiones porque no poco se había concretado. Leía yo en la prensa española que la cumbre así había sido mucho bla, bla, bla. ¿Tenés la misma impresión en este tiempo que vos estuviste? Siempre va a haber gente que diga que es puro bla, 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 porque acá no podés poner nada en práctica, porque la gente que está acá son todos delegaciones o líderes de Estado. Entonces, hasta que retornen a sus países. Y el problema más grande que tienen las COP, y que siempre lo tuvieron, la 16, por ejemplo, fue en Copenhague, que fue un fracaso. Copenhague es en Dinamarca. El problema que tienen siempre las COP es que no hay una ley que a vos te obligue a cumplir lo que vos decís en la COP. Entonces, uno se compromete, pero después queda en la buena voluntad del país en si va a hacer las cosas o no. Entonces, bueno, siempre va a haber ese escepticismo, esa duda por parte de los diarios. Yo tengo esperanza, porque si no, bueno, si uno quiere ser pesimista, la verdad que acá adentro hay un clima complicado, está complicado todo. La gente está muy susceptible, entonces es muy complicado el clima acá adentro, hay mucha mala onda, es difícil hablar con todo el mundo, vos ves a los delegados que corren, bueno, viste, uno se trata de no interponerse en el camino pero bueno, yo tengo esperanza por lo menos de que salga algo útil de acá. Bien, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? O lo primero. No, esperemos que sea lo último. Fernando, ¿cuál es tu profesión? Yo estoy haciendo mi doctorado en ciencias de la atmósfera, soy investigador y también doy clases en la universidad, soy profe y además de eso soy investigador, soy científico. Esa es mi profesión hoy en día. Bien. Me dedico a estudiar por qué se produce el cambio climático. Perfecto. Fer, vos trabajás en la universidad, acá en nuestra ciudad, y la pregunta es, de todas estas cuestiones que has escuchado, que has visto, que has oído allí en Escocia, digamos, hay algunas problemáticas que nos tocan muy de cerca en Villa María o Villa Nueva, y que podamos hacer algo para el cuidado del medio ambiente, para evitar este cambio climático. La COP es un lugar muy político, entonces se debaten cosas que tienen que ver con los países. Sí, vos tenés discusiones acerca de las ciudades y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es un evento, si no lo vivís, es muy difícil que yo te lo cuente, porque es algo tan global, tan de todo el mundo, que hay tantas realidades mezcladas, que te das cuenta que Argentina, uno se cree por ahí que es el centro del mundo y nosotros somos nada, ¿no es cierto? O sea, es tan global esto, ¿ves? Vos vas caminando por los pasillos y ves gente literalmente de todo el mundo. Yo hace un ratito terminé una entrevista con una persona de Malawi, que es un africano, ¿no es cierto? Y así, de todo el mundo, países que yo ni sabía que existían. Entonces, sí, yo creo que, esto te lo digo no desde la COP, sino te lo digo como investigador, los problemas que nosotros tenemos hoy en día en Córdoba, en Villa María, son las lluvias extremas, lluvias que llueven un día, lo que llueve en un mes, las inundaciones, porque talamos todos los bosques cuenca arriba del río, y cuando llueve en la zona de embalse, Piedras Mora, el agua baja sin ningún tipo de contención y hace desastre río abajo, se inunda.
Las sequías, porque en Villa María venimos de una sequía interesante hasta que llovió. Esos son los problemas que tenemos nosotros. Y yo creo que hay algo que tenemos que imitar de los europeos y es el tema de poner nuestro granito de arena en las acciones individuales. No solamente en la COP, en la calle vos tenés 4 cestos de basura diferentes, ellos te tiran el plástico en un lado, las latas en el otro, las bolsas en el otro, reusan un montón de cosas. Hay plazas acá en Glasgow que tienen huertas comunitarias, nadie te tira un papel en el suelo, ¿viste? Está mal. Yo el otro día venía caminando, tiene un envoltorio de un chicle en el suelo, un envoltorio, un paquete de chicle usado en el suelo, y el que venía atrás mío me frenó y me lo hizo levantar. O sea, tan argentino que duele, ¿viste? No es que Europa es el lugar del sueño, pero tienen esa cultura de que cada persona es responsable de sus actos. Yo creo que en Argentina muchas veces nos olvidamos de que cada uno de nosotros es responsable y decimos, si no está en el país, está perdido, y el cambio tiene que empezar por nosotros. Y después de eso, exigírselo a quienes nos gobiernan. Porque una vez que nosotros hagamos el cambio, tenemos que entender que tenemos el derecho a gozar de un ambiente limpio y que las personas que nos gobiernen no tienen por qué robarse el dinero que nosotros pagamos para su bien personal, sino que ellos nos representan. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Creo que los chicos ahora vienen con el chip mucho más interno que el que teníamos cuando nosotros éramos chicos, Marcelo. Así que en eso los felicito y no dejen de decirlo nunca, porque, bueno, hace unos días pasé por ahí, por cerca del skatepark, que había gente del Rivadavia que estaba haciendo el eco ladrillos. Y mucha gente dice que eso no sirve. Y acá todo el mundo lo hace. No sirve si lo hace una sola persona. Pero si lo hacemos todos, y no nos desanimamos porque la persona que tengo al lado no lo hace, es tan lindo caminar por una ciudad que está limpia, que la gente tira la basura donde tiene que ir, se preocupa por el otro. Entonces, creo que es algo que nos tenemos que contagiar. Sí, bueno, como vos decías, en la escuela estamos trabajando con un proyecto de ecobotellas para recuperar el plástico, digamos, que se derrocha. Llevamos en una primera recolección 2014 botellas. Y bueno, la semana que viene... Espectacular. La semana que viene empezamos a poner en ese punto de acopio ahí de Tucumán y Sorral la segunda. Esperemos superar ese número. Fernando, más que agradecido por este contacto, por haberte tomado un tiempo de tu tarea allá en Escocia, en Glasgow, para atendernos. Y bueno, la idea es que compartir todo esto con los chicos. Y que le dejo una imagen de fondo antes que te vaya para que le muestre a los chicos. Esto es el pabellón, es el central, ¿sí? de la Copa, acá hacen entrevista todo el mundo y eso. Después es tan grande el predio que a mí me llevó, cada vez que tengo que salir me pierdo y me llevo 2 días recorrerlo entero. Así que, bueno, para que les muestre a los chicos lo que yo te decía, que es algo tan global que uno por ahí no lo entiende, ¿no? No, es difícil comprender un lugar donde se reúnan todo el mundo hablando lenguas tan distintas, ¿no? Eso debe ser fascinante. Fernando, desde Villa María te damos muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, ojalá que tu experiencia sea valiosa. Gracias a ustedes por el tiempo. Y a la vuelta la podamos aplicar en algo en Villa María. Sí, cuenten conmigo para lo que sea. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos.